Estamos iniciando nuestra clase clase 7. Clase 7, ya estamos al final del módulo 6 y bueno, gracias a Dios por este tiempo que estamos trabajando en este el tema que es la formación del carácter del líder. La unidad 4 que está en la página 22, en mi manual, si es la 22 a la mitad, un poquito más arriba de la mitad, inicia precisamente con el mismo título que lleva este módulo, formando el carácter. El tema del módulo es formación del carácter del líder. Ahora, unidad 4 es formando el carácter. Aquí vamos a ver una serie de incisos donde vamos a revisar en la Biblia cómo debe ser el carácter del líder. Como siempre, estamos acostumbrados a revisar algo de la Biblia al principio de nuestras clases cuando trae poco contenido bíblico. Hoy, como trae mucho contenido bíblico, analizaré un tema que tiene que ver cómo nosotros como líderes somos partes del cuerpo de Cristo. Es decir, nosotros como líderes no es que vayamos jalando la carreta, no es que vayamos trabajando adelante de todos, sino trabajamos de acuerdo al modelo bíblico de los ministerios, y esto se basa en el libro de Efesios 4, donde Pablo dice que estamos siendo un cuerpo, y este cuerpo dice para la edificación del cuerpo de Cristo, dice someteos los unos a los otros. Y esta unificación y esta manera de trabajar es todos nosotros. Cuando el Señor Jesús, y en este próximos días estaré hablando en nuestra iglesia sobre este tema, ah, estamos viendo y revisando el Sermón de la Montaña. Y lo interesante del Sermón del Monte que abarca Mateo 5, 6 y 7 es que este sermón que es tan hermoso no habla en lo individual a cada uno de nosotros. A mí me ha agradado mucho tiempo cuando dice, pon y haz tuya esta promesa. Y en lugar de poner ahí, el Señor es mi pastor, pon el Señor es mi pastor, a mí, Nahum, ¿verdad? Entonces es bonita esta parte. Pero en el libro de Mateo capítulo 7 no, 5, 6 y 7 no nos da esta oportunidad, ya que habla desde la colectividad. Bienaventurados es plural. Ujú. El versículo 9, por ejemplo, que recuerdo, dice, bienaventurados los pacificadores o los hacedores de paz. Ujú. Y el versículo 10, bienaventurados los que hacen justicia, ¿verdad? Los está hablando de plural, nos está hablando siempre de plurales. Dice además que nosotros como discípulos tenemos una obligación plural, de trabajar en el reino de Dios. Y es así como llega al final de Mateo capítulo 5, y mañana voy a mencionar este versículo en lo que voy a mencionar en iglesia. Y al final de este versículo dice, es Mateo 5, y el último versículo de Mateo 5 es el 48. Lo leo en Casiodoro de Reina, revisado por Cipriano de Valera. En la revisión 60 dice, sed pues vosotros perfectos, y ahí el vosotros también está en plural, perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Me llama mucho la atención, me llama mucho la atención que sigue siendo plural. Es decir, la perfección en el Señor no se logra individualmente, porque eso sería un logro individual de cada uno de nosotros. Se logra en la colectividad, o como nos gusta mencionar a nosotros, en, eh, en esta comunidad, y una santificación que se da en el trabajo comunitario, donde cada uno de nosotros nos revisamos a nosotros mismos. De tal manera que me gusta mucho la traducción de Schlegel, que él traduce, y me permito leer la traducción de este versículo, que es el último versículo del capítulo, sí, el, mm, sí, del capítulo 5, ¿verdad? Está ahí este versículo que dice, es el, el versículo que nos habla aquí, que acabo de leer,
en esta traducción que hace eh, Shehel, dice lo siguiente, dice, por consiguiente, sean ustedes buenos del todo. No dice perfectos, sino dice buenos del todo. Ujú. Es esta una traducción diferente. Como es bueno su Padre del cielo. Ujú. Es una manera diferente de traducir esto que no sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué Luis Alonso Shegel prefiere estas dos palabras, buenos del todo? Porque es interesante que la palabra griega que en los escritos que tenemos más antiguos utiliza la palabra telón. Telón significa como el final de las cosas. Telón significa como el propósito en el cual fuimos llamados. De tal manera que nuestro propósito objetivo es llegar todos a ser perfectos o a ser esta parte que interesantemente dice aquí Shehel cuando traduce, ustedes sean buenos como una acción de actitud de llegar a una integralidad, a ser íntegros. Ujú. Ya que cuando uno llega a este telón, a este fin, a este propósito, no es una bondad, sino un camino que nos lleva a estar en este lugar. De tal manera que este sermón de la montaña nos habla mucho de esto que es la formación del carácter del líder. No nos habla de repente eres bueno porque eres bueno. De repente tienes la característica de ser bueno. No, es algo, primero, que es por gracia, que recibimos la gracia de recibir a Jesús como nuestro Salvador, ya que por eso nos habla en el libro de Juan, capítulo 3 que dice 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el siguiente versículo, el versículo 17, dice algo muy interesante y el 18 aún más. Vamos a ver cómo nos está hablando de qué es lo que tenemos que hacer para estar en este camino de la perfección. Y lo que tenemos que hacer es en parte algo que es extraordinario porque no tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Recordamos que este capítulo es el famoso capítulo de Juan, de este famoso señor Nicodemo, ¿no? Y entonces dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, no podemos ver un Dios condenatorio que simplemente nos está diciendo, sino nos está dando esta oportunidad. ¿Y cuál es esta oportunidad? La oportunidad está en el verso 18. Dice, el que en él cree no es condenado, porque el que, pero, pero, es el pero ahí es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque, ahora sí me había brincado el renglón, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Perdón, las letras rojas no me favorecen. Entonces, aquí vemos esta parte de la palabra, dice, no es que Dios nos quiera condenar, es que nos da la oportunidad y nos da la oportunidad para que vivamos en conjunto este trabajo. Por eso el llamado de cada uno de nosotros es formar el carácter de líder, porque no tenemos el carácter aún de líder, tenemos que irlo formando. Ahorita vamos a leer varios versículos y pasajes. Y fíjense bien cómo este sermón de la montaña está resumido en esto que nos dice este autor. No sé si se los mencioné, es el Evangelio de la Paz y Reinado de Dios de ese señor Antonio González. Y en la página 62 nos dicen lo siguiente. Vean ustedes cómo va a hablar de este carácter de líder, pero en conjunto. Todos nosotros tenemos que ir formando este carácter de líder de tal manera que nos dice, la comunidad sobre la que Dios reina es una comunidad obviamente nueva, diferente de los demás pueblos de la tierra, no para aislarse de ellos, sino para constituir para ellos una alternativa distinta y atractiva. La comunidad de los discípulos de Jesús, en la medida en que sea diferente al mundo que lo rodea,
subrayo, en la medida que sea diferente al mundo que la rodea, podríamos decir aquí, parafraseando, formando el carácter del líder en cada uno de nosotros en el conjunto. Después de esta nota eh, que dice, en la medida en que sea diferente al mundo que la rodea, puede ser sal y luz para ese mundo. Es la ciudad situada sobre el monte que no se puede esconder, sino que está a la vista de todas las naciones y precisamente así cumple una función en favor de toda la humanidad, refiriéndose al libro de Mateo, capítulo 5. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro trabajo de llegar a este momento en la vida de lo que estamos leyendo, de formar el carácter de vida de Cristo en nosotros? En la formación de este carácter es ser parte de esta comunidad que nos permite trabajar en este sentido, donde podemos ir caminando precisamente hacia ese momento. Vamos a ver en esta página 22, en la letra A, en esta noche. Ya voy a quitar el anclaje para que los vea. Bienvenidos también, por ahí veo al pastor Samuel. Le damos la bienvenida. Dejen ampliar las cajitas aquí y poner la forma. Carambas. Aquí ya vamos a ir aquí. Ya los veo. Ok. Ahí estamos 4 horas y ya estamos 4 ahí. Ya los veo por ahí. Bienvenidas. También por ahí veo a la pastora. Bienvenida. Bienvenidos, que estén muy bien. Bien, entonces vamos a nuestro manual rápidamente, ya ahí vamos a ir revisando algunos pasajes. Como les decía, esta introducción con un libro fue precisamente porque teníamos muy amplios pasajes que leer. Dice, tenemos un llamado supremo y la letra A es así, un llamado supremo y 4 desafíos bíblicos para el liderazgo. Según Daryl W. Johnson, hay 4 desafíos bíblicos y los 4 tienen que ver con palabras. Y hay pasajes bíblicos que respaldan esto. Ahora vamos a ver algunos de ellos. Yo quisiera eh, leer todos, pero son poquitos, pero vamos a ver cómo nos va de tiempo, porque sí quisiera abundar más en lo que nos dice. Pero vamos, fíjense, Hechos 6, que los otros son más conocidos, es el llamado de los diáconos. Recordamos ustedes que esta parte de la diaconía es muy importante porque el diácono era el servidor. La iglesia primera basó mucho de su trabajo sobre la diaconía, sobre el servicio en la iglesia. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, es decir, eran 2 judíos, pero 2 grupos, unos que vivían en Jerusalén y otros que vivían fuera de Jerusalén. Y esta murmuración, ¿en qué consistía? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y aquí vienen los requisitos. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargue este trabajo. Estas eran unas características que tenemos aquí. ¿Cuáles eran las características? Eran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguen este trabajo. Ahora, este trabajo tiene una responsabilidad muy grande, se les va a encargar algo y tienen que buscar esas características en estas personas. Vamos a ver otras características. Ahora voy adelante a Timoteo, y aquí en primera Timoteo encontramos otra parte que es en el capítulo 2, en primera Timoteo capítulo 2, y dice
eh, en los versículos, em, déjenme buscar para que estén ustedes a tono conmigo. Voy a leer el capítulo 3 primero. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí volvemos a recordar que los primeros cristianos tenían esta característica como la estructura de los hogares o las estructuras de loicos o de las casas, de locos, de las casas de los griegos, donde había los diáconos, que eran los que servían, y había quien cuidaba que se gastara bien este dinero, y eran los supervisores o obispos, los que estaban sobreviendo que todo funcionara. En la iglesia también, bienvenido Pastor Juan, ya veo por ahí su nombre, bienvenido. Veo aquí que dice cuál es la característica de estos obispos, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Cabe aquí nada más mencionar de paso, aunque podríamos prestar a una discusión o un análisis más profundo de esto, que se ha dicho mucho que entonces el que tenga obispado, sea supervisor, tiene que estar casado. Bueno, en este sentido, de acuerdo a lo cultural, tiene que ver algo como más profundo. Dice este pasaje que en este momento la costumbre era más o menos común que los hombres tuvieran varias esposas, sobre todo entre los gentiles que no seguían las reglas de los judíos. Y aún los judíos, pues lo que hacían era dar la famosa carta de repudio, ¿no? Entonces, en este pasaje nos pide que no es que sea casado, sino que esté en una sola relación eh, con una persona, más si no lo tuviere en este momento de nuestra desarrollo de la iglesia, no se me hace un impedimento, sobre todo si Dios es el que da el ministerio. Esto es importante ver esto. Y vean ustedes cómo vamos a Tito, que también menciona, aquí Tito es más específico en el capítulo 1, cuando empieza a hablar, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrijas los deficientes y establezcas ancianos. Aquí la palabra es anciano, que es diferente. Ujú. Aquí la palabra anciano es otra palabra que también está incluida dentro de estos cargos de las casas de los griegos. En cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Porque es necesario, vuelve a hablar de la palabra obispo o supervisor, sea irreprensible, ¿verdad? Pablo dice en 2 de los Corintios capítulo 6, versículo 3, no damos a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Irreprensible es esto, que no busquemos ningún momento donde se nos llame la atención en cualquiera de las situaciones. Ahora, esto quiere decir que somos los que dirigimos, los que damos clase, los que hacemos la pastoral, que no tenemos errores. No, esto quiere decir que estamos buscando un carácter de líder diferente, nuevo, estamos en esta búsqueda y por eso estamos constantemente pidiendo al Señor que nos ayude en este sentido, ¿verdad? Que nos ayude en este sentido. Vamos a dejar con estas dos lecturas, ya queda claro que si hay ciertas características que este señor Johnson nos pone con cuatro palabras. Vamos a ver las cuatro palabras que están ahí, los que están llegando. Estamos en la página 22, donde dice unidad 4, formando el carácter. Y vemos la primera, que es muy importante porque esta palabra en nuestra actualidad es algo que no se tiene como un valor importante ni como una característica de un líder. Y esta característica se llama compromiso. Eh, los potenciales líderes, es una pregunta, los potenciales líderes están claramente
comprometidos con Jesucristo como su Señor, como su Salvador y Señor? Es una pregunta. ¿Tienen pasión por conocer a Cristo en toda su plenitud? Aquí termina la segunda pregunta, ¿verdad? Y tiene que ver mucho, si bien si bien la pasión se expresa de diferentes maneras según los tipos de personalidad, es decir, hay quienes somos, ya vimos los introvertidos y extrovertidos, ¿verdad? Entonces, hay quienes nos apasionamos así con la banderita chiquita y hay quienes se apasionan con un banderín gigante, ¿verdad? Salimos corriendo de la casa para expresar nuestra pasión por Cristo. Estas personas deben arder por conocer y obedecer al crucificado y ascendido del Señor. Es decir, Él es el Señor de nuestra vida. La palabra que utiliza aquí, se dan cuenta el texto, cuando dice por ahí que dice que esta persona representa todo para nosotros, tiene pasión por conocer a Cristo en toda su plenitud. Y en la pregunta anterior dice, eh, está comprometido con Jesucristo como, y hay dos palabras, su Salvador, es decir, quien lo rescata, y la otra palabra es súper importante. La otra palabra es la palabra Señor, que está con mayúscula. Ese Señor es el dueño de todas las cosas y es el que es nuestro dueño. Entonces tenemos este compromiso, es la primera parte. Este parrafito chiquito nos deja una gran pregunta de respuesta personal. ¿Cuál es nuestro compromiso con el Señor? Porque este compromiso podría ser, pues tengo compromiso para estar el domingo a las 11 de la mañana en mi caso. Mañana voy a estar en otra iglesia que empieza más temprano, a las 10 de la mañana. Entonces mi compromiso es de las 10 a la 1. Ese es mi compromiso con el Señor. Y eso no debe ser el compromiso con el Señor. O mi compromiso es cuando estoy con los hermanos de la iglesia. ¿Mm? O mi compromiso es 24/7 o 7/24. ¿Cuál es mi compromiso? Cada uno de nosotros tenemos que responder en manera particular cuál es nuestro compromiso y nuestro grado de compromiso con el Señor, porque eso es parte importante que se refleja en nuestro ministerio. Es un reflejo inmediato. Es, vamos, yo he dado este ejemplo, pero imagínense que yo los invito aquí a mi casa y les sirvo, les voy a servir una agüita ¿de qué les gusta? Bueno, a mí me gusta mucho el agua de Jamaica, ¿verdad? Que es rojita, sabrosita y es muy fresca. Y les pongo el vaso y cuando pongo ese vaso de cristal, ese vaso se ve como que los acabo de sacar de la alacena y está lleno de polvo y tiene hasta manchas de la última vez que tomé leche ahí. Y eso no se los contó nadie, ¿verdad? Eso se refleja en esto. Entonces, cuando nosotros no tenemos un compromiso con el Señor, no es que no nos quieran las demás personas, es que hay un reflejo de esto. La falta de compromiso se refleja inmediatamente en nuestras propias vidas. Ujú. Entonces, tengamos cuidado con esto, porque formación de carácter del líder es personal. No tenemos ahí a un policía, un agente de tránsito que nos está diciendo: "No te cruces el semáforo, no hagas esto, no te". A veces la gente quisiera que así fuera. Ujú. La vida cristiana no es así. La vida cristiana es un compromiso es que ya nosotros lo hacemos porque nosotros somos nuestros propios examinadores, ¿verdad? Y el Señor nos está examinando, dice, examíname. Entonces eso es importante. ¿Queda claro este punto? Vamos a la siguiente parte que nos habla aquí Johnson, y esta parte es convicción. También empieza con una pregunta. ¿Los potenciales líderes tienen convicción? Porque es la palabra que vamos a ver, convicción. Ahorita vamos a analizar la palabra convicción bíblica sobre quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes son los seres humanos? El significado de la historia, la naturaleza de la iglesia y especialmente de la muerte y resurrección de Jesús. Esto tiene una convicción.
Dice Pablo en Corintios, cuando habla de la resurrección, en los últimos capítulos de Primero los Corintios, dice, si el Señor no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Entonces, esta parte de la vida es importante, creer en Jesús. Voy al revés de cómo está planteando la pregunta aquí, es importante porque esta es la fe más importante, es una fe de eternidad, de concepto de eternidad y de la naturaleza y la historia de la iglesia. Eh, Algún amigo menciona la frase que me sorprende y me gusta mucho. Dice, muchos cristianos piensan que son de generación espontánea. Esto es una teoría de la biología que dice que el ser humano apareció así nomás de repente, ¿verdad? Entonces, que no lo creó Dios ni nada de esto. Entonces, hay cristianos que piensan que aparecen así de la nada. Cuando nos preguntan, bueno, ¿qué denominación tienes? ¿Cuál es la historia de la iglesia? No, pues yo soy cristiano sin apellido, sin nombre ni apellido, soy cristiano nada más. Yo nomás creo en Cristo y en la Biblia. No, la iglesia tiene una historia. Todos los movimientos, por ejemplo, ustedes que pertenecen al movimiento pentecostal, están en un movimiento donde tiene una amplia tradición en Suiza, como vienen hermanos a México. Yo recuerdo cuando mi abuela me contaba esa historia de los misioneros suizos y cómo hacen toda esa misión en México, pero hay una historia larga de la iglesia, una data histórica grande de la iglesia del cristianismo, que debemos interesarnos y saber que ahí está, no aparecemos de la nada y además hay una importante naturaleza de la iglesia y la naturaleza de la iglesia sería principalmente ser el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza, ¿verdad? Eso es importante. Eh, y sobre todo, esa debe ser una convicción bíblica sobre quién es Dios. ¿No? Dios no es cualquier cosa, no es Diosito, ni es el Santa Claus que nos cumple milagros, es el gran hacedor de todas las cosas, dueño de todas las cosas, el cual no podemos manipular, al cual cuando le pedimos cosas tenemos que esperar una respuesta de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Por eso hemos hablado del Padre Nuestro, que también, por cierto, está en el Sermón de la Montaña, que dice, hágase tu voluntad, ¿no? Estamos hablando sobre esto en días pasados en nuestra iglesia y es importante tener este concepto de Dios, no un Dios de que le tronamos los dedos, ¿verdad? Para que nos cumpla los caprichos, sino un Dios que estamos en un plan y propósito eterno. Entonces, esta convicción tiene esta importancia. Estás aprendiendo de lo que significa ser transformado por la renovación de la mente. Ujú, a pensar cristianamente. ¿Qué es pensar cristianamente sobre todas las áreas de tu vida? Dinero, tiempo, sexo, familia, recreación. Es decir, todas las áreas de tu vida están conectadas a esta nueva perspectiva de vida de las que nos habla Romanos. Ya hemos hablado mucho de Romanos, no voy a abundar ahora sobre una lectura de Romanos, pero dice el 2 no os conforméis a este siglo, sino transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Todos te hemos preguntado en algún momento, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Bueno, transformando nuestra mente, ¿verdad? Es saber estar dispuesto a enfrentar el nuevo concepto que Dios nos da. Bien, vamos a seguir leyendo aquí. Por esta razón, Pablo advierte sobre el peligro, perdón, de instalar en el liderazgo a recién convertidos. Le dice a Pablo, no neófitos, ¿verdad? No nuevos, sino gente que ya tenga experiencia en esto. Esto es, y lo hemos mencionado en Aquila y Priscila, hay un momento donde hablamos de este tema muy, muy particularmente, que no nos dejemos llevar por las apariencias. No importa que el señor tenga muchos títulos o que haya manejado muchos liderazgo, estemos conscientes de que el Señor es el que del ministerio, independientemente de nuestras capacidades intelectuales, de nuestra trayectoria de vida, el Señor nos salva, nos rescata y nos da un trabajo, un don que tenemos que ejercer en la iglesia. Y pues naturalmente no porque yo sea eh,
con algún título, alguna experiencia, algún trabajo especial, pues nos van a dar liderazgo. Es común que en algunas iglesias llegue alguien, a mí me ha tocado ver que tiene, por ejemplo, un puesto importante en el gobierno y decía, pues si él dirige a tantas personas en el partido político, a lo mejor aquí puede ser un buen líder. Puede ser, yo no estoy diciendo que no sea, pero esa no debe ser su carta de presentación. Su carta de presentación debe ser lo que hemos visto ahí en 1 Timoteo, lo que hemos visto en Hechos capítulo 6, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, con responsabilidad y trabajo para el servicio del Señor. Entonces, esto es importante que tenga convicción sobre todo, que tenga convicción quién es su Señor, cómo está su vida, ajá, en relación a una mente cristiana. Nuevamente volvemos a pensar aquí. Aquí no es como el ejemplo del vaso que es transparente y se ve cuando alguien tiene una vida bien delante de Dios, sino aquí es simplemente la manera que piensa y reacciona ante la vida. Ujú. La manera en que reaccionamos ante la vida, ante las circunstancias de la vida, nos habla mucho de los supuestos que tenemos. He mencionado esto en clases anteriores, pero lo recuerdo ahora para que les quede fresco y claro. Nosotros procesamos la información a través de una información que llamamos supuesto básico. ¿Cuál es nuestro supuesto básico? Cuando nuestro supuesto básico es la palabra de Dios, entonces fácilmente respondemos conforme a la palabra de Dios. Cuando nuestro supuesto básico es, pues, lo que el mundo dice, pues reaccionamos de esta manera, ¿verdad? Dice el supuesto básico, lo que hay en México es de los mexicanos. Entonces, si vemos en la iglesia una Biblia que alguien olvidó y es una nuevecita, con forro, con lomo, con canto dorado, ¿verdad? Y con cierrecito y nuevecita y la mía ya está toda deshojada, digo, bueno, pues no se pierde, nomás cambia de hermano, porque lo que hay en México es de los mexicanos. Si se nos olvida la palabra que dice no robarás, ¿verdad? Entonces, estamos como nuestro supuesto básico, y esto es con respecto a algo tan simple, mis estimados, pero hay circunstancias de la vida donde nosotros tomamos decisiones en base a lo que el mundo nos dice. Y el mundo nos está bombardeando constantemente con información del mundo. Lo he dicho muchas veces, las grandes herejías de la iglesia no se aparecen como niega a Dios, Dios no es la Trinidad, Jesucristo no nació de una virgen. No, no, esas cosas sería difícil que la iglesia las tragara. Son sutiles y se meten en la iglesia con una facilidad increíble. Y esta facilidad es increíble porque simplemente hay un supuesto básico con el cual a veces decimos las cosas que decimos, las cosas buenas son buenas y las cosas malas son malas, y entre más cosas buenas hagamos, vamos a llegar más rápido al cielo. Eso es lo que piensa el mundo, pero la Biblia no dice eso. Por gracia sois salvos y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pero aún así, como estamos pensando que las cosas las tenemos que hacer, llegamos a pensar que hacemos las cosas para ganarnos el cielo. Y a veces estamos en esa circunstancia de hacer cosas en la iglesia y llegamos a algo que se llama ese activismo, ujú, o estar queriendo hacer cosas, 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 y hacemos tantas cosas que decimos, ay hermano, fíjese que yo no puedo orar ni puedo leer la Biblia porque tengo muchas cosas que hacer en la iglesia, ¿verdad? Tengo que barrer, tengo que trapear, tengo que hacemos tantas, activismo, ese activismo en la iglesia es como se mete, ¿por qué? Porque pensamos que es por hacer cosas buenas. Entonces, vean ustedes cómo debemos cambiar nuestra mentalidad y de esta manera, este segundo punto, tenemos que tener una convicción clara, de esta forma. Por esta razón, no recuerdo, sí, Pablo advierte sobre el peligro de no poner personas, por eso me fui por ahí, por esa vía. Pero regreso, eh, requiere tiempo para que el compromiso y la convicción se profundicen. Es decir, no de la noche a la mañana tenemos compromiso y convicción, tenemos que pasar un camino extenso. No estamos haciendo al lado las personas nuevas de ninguna manera, pero sí necesitamos un compromiso, una misión. Am, el lenguaje cristiano se adquiere con mucha facilidad.
Nosotros como somos una iglesia pequeña y tenemos cierta visibilidad por el lugar establecido donde estamos, nos llegan personas de nuestra comunidad, no estoy hablando de una comunidad vecina, de la colonia donde vivimos, que ven que ahí nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana, pasan y se meten a la iglesia, ¿no? Y en este sentido es muy peligroso que la mayoría de ellos llegamos y encontramos que tienen un lenguaje cristiano. Y no por eso lo hemos hablado con los líderes de la iglesia, no por eso decimos que son cristianos. Tenemos que ver en ellos estas dos partes, compromiso y convicción de lo que nos están diciendo, ¿no? A veces ahí está. Bien, vamos al punto 3. Me ayudan, por favor, a buscar, si alguien me ayuda a buscar ahí en su Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Alguien lo puede buscar, por favor, porque ahorita lo vamos a leer después de la pregunta. Y esto se habla de cualidades. Las cualidades, fíjense bien importante la palabra, es las cosas que nosotros tenemos que son notorias a los demás. Ujú. No son lo que decimos que somos nosotros, sino las cualidades son las cosas que nosotros tenemos interiormente y son notorias a los demás. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo paciencia, es una de mis cualidades. Pero si le estoy diciendo, ya rápido, ábranlo, léanme el pasaje, no es una de mis cualidades, ¿verdad? Tengo que demostrar, las cualidades se demuestran, ¿verdad? Si yo digo que tengo paciencia, tengo que demostrar esa cualidad. Si yo digo que tengo la cualidad de tomar café, pues me ven siempre con la taza de café, ¿verdad? Ah, esa no es una cualidad, perdón. Entonces, vamos a ver, fíjense la pregunta, ¿quién lo tiene? ¿Quién no lo va a leer? ¿Quién levanta la mano para leer eso? Adelante, por favor, Dani. Ahorita nomás dame permiso de leer. Dice, los potenciales líderes conocen, perdón, bien las escrituras. Los potenciales líderes conocen bien las escrituras. Es decir, una de sus cualidades es que es un lector ávido de la palabra, según el consejo de 2 Timoteo 2:15, que dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. a ver, déjame checar si equivoqué yo la lectura aquí o es nomás una, permíteme un poquito. Sí, está correcto. Sí es la que nos dio. Entonces, esta debe ser según el consejo, que te presente aprobado, ¿verdad? Ujú. Procura presentarte aprobado. Es decir, que tus cualidades sean visibles y estén ahí delante de ti. Ahora bien, vamos eh, a ir a la siguiente. Pueden ayudar a otros a conocer las sagradas páginas. A estas personas se les han sido confiados los dones del Espíritu Santo apropiados para su ministerio. Entienden bien lo relacionado con los dones y pueden ayudar a otros a discernir y utilizar los que les han sido confiados, ¿verdad? Es decir, cuáles son los dones que tienen estas personas y ayudan a otros a distinguir cuáles son los dones que les han sido confiados. Es decir, son personas que tienen una sensibilidad espiritual para los dones espirituales. Este don del Espíritu Santo tan importante en la iglesia es importante y la mayoría de las comunidades de fe los tienen con mucha frecuencia, pero no son tan obvios como el don de lenguas o como el don de discernimiento de espíritus o de profecía. Es ese don de discernimiento. Es decir, ¿qué es el discernimiento? Discernimiento es conocer de parte de Dios las cosas profundas de Dios y por qué suceden las cosas y cómo deben suceder las cosas de una manera acertada y conociendo la palabra de Dios. Es decir, no nos vamos a dejar llevar por las apariencias, sino tenemos un discernimiento en el cual tenemos esta actitud. Y dice, tiene las
aptitudes, vean, aquí estamos hablando de lo que es una cualidad, tener las aptitudes necesarias para la posición. Es decir, vuelvo a repetir, las cualidades no tengo que contarlas, tienen que ser innatas en mí. Ujú. Es decir, si yo les digo, hermanos, yo tengo la cualidad de ser un buen carpintero, pues tengo que ser un buen carpintero, ¿verdad? Tengo que hacer algo. Hoy tuve un problema de tirar agua pues, de tiradero de agua, a pesar de toda la lluvia, todavía yo ayudaba más a mojar la calle porque se rompió una llave de la entrada y llamé a un plomero, ¿verdad? Un fontanero que llamamos acá. Y cuando llegó el fontanero, inmediatamente me di cuenta que él tenía esta cualidad de ser fontanero. Si hubiera agarrado su llave y ni siquiera la sabe abrir ni nada, no es, no es fontanero, aunque diga, aunque lo haya llamado y su letrero en el directorio diga que es fontanero, no es fontanero, ¿verdad? De la misma manera, hay ocasiones en que las personas dicen, pues soy esto, aquello. Nosotros hemos tenido en la iglesia, antes de seguir leyendo, hemos tenido modas de ministerios. Y yo cuando era joven, hago esta broma, mi esposa ya no me dejó hacerla, pero era joven de la cual cosas ya carezco, ¿verdad? Yo recuerdo que estaba de moda los evangelistas. Entonces, todo el mundo era evangelista. Entonces, iban los evangelistas itinerarios por las iglesias diciendo, yo soy evangelista. Bueno, cuál era la manera de saber si eran evangelistas? Bueno, predicaban el evangelio. Y así ha habido diferentes modas en la iglesia, ¿verdad? Entonces, eh, espero que algún día sean. Me acaba de llegar una persona que me dijo, yo soy a la comunidad de fe pequeña nuestra, que decía, yo soy teólogo. Bueno, no dudo que lo seas, ¿verdad? Pero ni siquiera quiero pedirle referencias escolares, simplemente pues demuéstrame cómo haces teología, porque para mí todos los cristianos somos teólogos. Bueno, no le digo esto, pero espero esta referencia. De tal manera, hermanos, que seguimos ahí. ¿Dónde vamos? Ya me perdí, ayúdenme. Por estar ahí hablando. Quisiera mencionar las cuatro antes de terminar, así que me voy a apurar. Tienen la aptitud necesaria para la posesión. Eso ya lo leímos. Sus relaciones personales manifiestan la integridad y el amor de Jesús, especialmente en el matrimonio y con sus hijos, en el caso de ser casados. Es decir, la familia es algo importante. Ujú. Aquí la familia es importante. Y si no están en una relación de familia como esta, pues al final tenemos familia, ¿verdad? Entonces, pues esto deberíamos preguntarle. Si yo no tuviera a mi esposa, si yo no tuviera a mis hijas, bueno, tendrían que ir con mis hermanas, con mis tíos, con mi papá, con la gente de mi trabajo. Alguien tiene que estar, no, no estamos solos en el mundo, ¿verdad? Entonces alguien tiene que dar respuesta de nuestra propia vida y de nuestro propio testimonio y de nuestras cualidades, ¿verdad? Decir, sí, Señor, el Señor es fontanero, ha arreglado tantos llaves que están tirando y ya sabe cómo hacerlo. No es así en la obra del Señor que andemos poniendo anuncios de yo soy predicador, pero naturalmente si entramos a un trabajo en la iglesia y vamos a hacer un trabajo, tenemos que tener una cualidad y esta cualidad la vamos a expresar de esta manera sirviendo y dando testimonio de lo que hacemos. Y por último, en el cuarto lugar, eh, y antes de entrar a la discusión final de nuestra clase, tenemos el carácter. ¿Qué es esto del carácter? Así es algo que hemos mencionado muchas veces en nuestra clase. El carácter se forja, el carácter se fortalece. Los caracteres fuertes son aquellos que no se mueven ante las circunstancias. Y aquí dice, los potenciales líderes están asumiendo el carácter de Jesús. Ujú. El carácter de Jesús. Aquí a veces he hecho esta pregunta, eh, porque esta frase de formar el carácter de Cristo en nosotros no está exactamente así en las Escrituras en un pasaje, no lo encontramos así, pero encontramos varios pasajes que nos hablan de que vamos forjando carácter, ¿verdad?
entonces tenemos que ir en algún momento observando que no hay un momento en que, digamos, hay un carácter de Jesús y se forja en nosotros ese carácter y se establece así, sino debemos ir forjándolo cada momento. Alguien ha observado con astucia, no es cuestión de perfección, sino de dirección. Esta frase me gusta mucho. Cuando lo oí la primera vez me gustó mucho. No es cuestión de perfección. Y leímos el pasaje de Mateo 5, último versículo que dice, recuérdenme, que dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y les leía la traducción que busqué en otro traductor que dice, eh, por consiguiente, sean buenos del todo, porque les decía que la palabra perfecto aquí quiere decir telón o finalidad. Sean buenos del todo, es decir, esto lleva, por eso me recordó en este carácter que vamos a llegar aquí, leerles esto al principio, que dice, no estamos en esta situación de, no es cuestión de perfección, sino de dirección. Parece que entonces ahí el pasaje utiliza bien la palabra telón, ¿verdad? Que quiere decir finalidad o el fin, así como cae en el texto, porque no es cuestión de perfección, sino de dirección. ¿A dónde vamos? ¿A dónde queremos llegar? Entonces, por eso dice, sed vosotros perfectos. ¿Mm? Traten de ser, no dice, traten de ser perfectos, hagan las cosas buenas para llegar. Sino más bien nos dice esta palabra que utiliza Luz Alonso Scheger, que dice, sean ustedes buenos del todo. Es decir, llegar a ser buenos del todo significa ir un proceso en un camino hacia algún lugar, ¿no? Con una dirección. Ser buenos del todo significa estar en un proceso o en una dirección. Eh, Nos estamos acercando cada vez más a la semejanza a Cristo. Recuerdan ustedes que Pablo les dice, eh, que tenemos que estar a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Esto sí es el pasaje que dice del carácter, ¿no? La medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, cada que pensamos que vamos caminando, no tenemos que decir, a ver, ya soy como el pastor Juan, ya soy como el maestro Nahum, ya soy como el pastor Samuel. No, de alguna manera lo que tenemos que hacer es ir a la medida de Cristo. Ujú. A la medida de Cristo, estar pensando en Jesús. Por eso el liderazgo tiene que ser en este sentido. Eh, Dice, los requerimientos del liderazgo tienen que ver con el carácter. Pregunta a este señor Johnson. ¿El líder es en potencia, es conocido por su control de sí mismo? Subraya ahí control de sí mismo. ¿Qué es un control de sí mismo? Es estar tranquilo, estar pensando en que nosotros tenemos no nuestra vida controlada por los demás, ni por lo que el mundo piense, ni porque hacemos lo que nuestros amigotes hacen, sino el control de nosotros mismos, su hospitalidad, su mansedumbre, es decir, mansedumbre quiere decir el control de la ira, búsqueda de santidad, templanza, es decir, estamos en una búsqueda de alejarnos de todas las cosas que sabemos que son malas o estamos en esa templanza. La templanza se requiere ese temperamento donde nosotros estamos seguros dónde estamos y a dónde vamos, ¿verdad? Esa es una templanza. La templanza es cuando decimos, sí, yo voy para allá, yo voy a hacer esto. Yo estoy seguro, yo mañana voy a un lugar que está a 2 horas de aquí en autobús, entonces yo tengo que tener esa seguridad y certeza que tengo que pararme a 1 hora, que tengo que salir, tomar un autobús y tengo que ir hacia ese lugar. ¿Sí? Esa, esa tenía que ser como la característica. No puedo de repente, sería falta de templanza, decir, ah, no, mira, aquí venden unos taquitos bien sabrosos y abren a las 10, entonces aquí me quedo a almorzar y de repente, ya son las 10, ahora cómo le hago para llegar a la predicación. No, no puedo hacer eso, tengo que tener una templanza.
Templanza es medir las cosas con sabiduría, estar templado en ese sentido, en esa templanza. Hay evidencia de morir al amor, al dinero, a la manipulación o siempre hacer su propia voluntad. ¿Hay evidencias de esto? Morir al amor, al dinero. Esto es una cosa que es parte de nuestro carácter. Nunca la ambición, siempre la bendición para los demás. El dinero no es malo. Lo malo, dice Pablo y a Timoteo, es el amor al dinero y es causante, dice, de muchos, muchos males. Si el Señor nos bendice abundantemente, pues no tenemos por qué rechazar las bendiciones del Señor, pero sí tenemos que tener cuidado cuando tenemos amor al dinero. Hay momentos, un autor que leo mucho, él con libros muy famosos tenía mucho dinero y entonces él tomó una decisión ya siendo grande y él decía, Juan Driver, decía, lo siguiente, yo lo hago, pero no quiero que ustedes lo hagan. Yo lo hago porque yo tengo esta convicción. Lo que yo hago es le digo a mi contador, dime cuánto es el salario que voy a recibir de mis regalías, que eran pues abundantes, ¿verdad? Para que viva así a gusto como estoy con que yo necesito para mí, para mi esposa, que no tenga que pagarle impuestos al gobierno norteamericano, porque él vivía en Estados Unidos. Y dice, y esta razón que no quiero pagar impuestos al gobierno norteamericano de mi dinero es porque ellos lo usan para usar armas de destrucción. ¿Cómo? Pero dice, yo no quiero que todos los cristianos hagan esto. Yo tengo esta convicción. Y ahí veo que no tiene amor, o sea, eso es no tener amor al dinero, cuando uno puede desprenderse fácilmente de las cosas, ¿verdad? Naturalmente, es un caso particular, no es un consejo para que todos los cristianos lo hagamos, pero sí es un consejo para ver un ejemplo de una persona que no tiene amor al dinero, que puede decir, mira, ¿cuánto es lo que gana? ¿Cuál es el sueldo mínimo aquí? Eso queda de las regalías. Lo demás, dalo en donativos, le decía su contador. Yo no necesito más que eso para vivir y yo no necesito estar pagando dinero para que se utilicen otras cosas que para mí son perversas desde su punto de vista. Ahí no entremos a esa discusión, pero sí ese es importante. Buscar la santidad, la templanza, que hemos muerto al amor del dinero, a la manipulación. La manipulación, híjole, mis estimados hermanos, es algo tremendo porque uno de los mayores problemas, creo que lo vamos a ver más adelante con calma y ojalá que el día que llegue esta clase tengamos oportunidad de trabajar sobre este tema. Uno de los mayores problemas de la pastoral de varones, no he entrado mucho en la pastoral de mujeres, pero de varones, es que nosotros al momento de nuestra, y eso sí lo vemos en el curso, nuestra crisis de la media vida como varones, es decir, cuando pasamos de los 50 a los 60 en esa etapa de vida, nosotros empezamos a cuestionarnos muchos aspectos de la vida y decimos, ¿y qué me falta? ¿Y qué voy a hacer? Y demás cosas. Y en este momento, uno de los grandes problemas que tienen los pastores es que tienen bajo su tutela personas a las cuales pueden manipular. Y no estoy diciendo para cosas malas o perversas, simplemente para cosas, manipulo cuando yo quiero obtener algo de las personas que no puedo tener porque me lo da naturalmente. Ujú. Una forma de manipulación terrible es cuando digo, yo doy el salario, yo doy de mi salario para el gasto de la casa y yo espero que mi mujer me haga mis chilaquiles que a mí me gustan. ¿Verdad? Entonces le digo, no, si no me haces mis chilaquiles, yo voy a estar muy triste, me voy a enfermar, voy a llorar. Es una manipulación terrible que hacemos los hombres, ¿no? Y los líderes a veces también somos manipuladores. Queremos que la gente nos dé algo de ellos, algo de ellos. No estoy hablando de perversidades, estoy hablando simplemente de obtener beneficios de las personas y los líderes a veces sí somos manipuladores. El amor al dinero, la manipulación y estar cuidando que se muera en nosotros hacer nuestra propia voluntad. Reconocer siempre el Padre nuestro, hágase tu voluntad y hace una pregunta final.
es fiel a su cónyuge? Esta es una pregunta. La fidelidad se da en todos los sentidos y en todos los momentos de nuestra vida debemos hacernos esta pregunta, tanto hombres como mujeres, y también hacer, si no tenemos cónyuge, hacer fieles a nosotros mismos, porque la infidelidad, lo he dicho algunas veces, empieza cuando nosotros no somos fieles a nosotros mismos, nos estamos fallando a nosotros mismos. Y esto es hasta aquí la cuarta parte, aunque hay una parrafito, si pasan a la página siguiente, que es la 23, que dice, Eh, ¿qué del requerimiento de ser sin reproche? Recordamos ahí el pasaje de Pablo que dice, ya lo he mencionado en 2 Corintios, no damos a nadie ocasión de tropiezo. Es decir, no hay un momento donde alguien nos pueda reprochar. Debemos procurar ser todo lo que el maestro nos llama a ser. Significa, significa estar libres de condenación al confesar y arrepentirnos de nuestros pecados y fallas y, por gracia, procurar crecer. Aquí hay una parte importante que quiero hacer énfasis y es en mi experiencia personal. Usted puede tener fallas, puede reconocer las fallas, pero si no confesamos nuestras fallas, volvemos a caer. Tenemos esta parte de la confesión. Y lo digo que es en mi experiencia personal, porque yo ataqué muchas veces la parte de la iglesia donde había confesión en la iglesia, aunque hay una manipulación increíble de lo que es la confesión en la religión popular que nosotros conocemos, pero sí es importante la confesión. A veces la damos por, no, el Señor conoce todas las cosas y que el Señor me perdone. Señor, perdóname hasta mis pecados ocultos y adelante. No, hay fallas que nosotros tenemos como personas que están minando y deteriorando nuestra interior y que tenemos que tener cuidado de establecer. Y no estoy hablando nuevamente de cosas así tan terribles que no nos puedan destruir. No, no, no estamos pensando en ir a matar a alguien o querer asesinar a alguien. No, estamos pensando en cosas que pueden estar causando un problema en nuestra vida. Y recuerden ustedes que el cantar de los cantares de las zorras pequeñas son las que echan a perder las vidas, ¿no? Aunque está hablando del amor y que el amor es deteriorado por los pequeños detalles de esta pareja de enamorados en Cantar de los Cantares, aplica perfectamente bien a nuestra vida espiritual, porque las pequeñas cosas en nuestra vida espiritual son las que tenemos que confesar y arrepentirnos de esos pecados y fallas y por gracia por procurar crecer. Fíjense bien que me interesa mucho aquí la palabra que utiliza este señor eh, Johnson, porque aquí nos está hablando en este resumen que nos hace, no nos dice ya no lo hagas, procura crecer. Esto va bien con el proceso de la mentalidad del psicólogo Dobson, que dice que nosotros vamos superando etapas. Dicen por ahí los muchachos ahora, mi nieta dicen, ya supéralo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, superar eso. Es un estadio que estamos ahí atorados, ¿verdad? Que no hemos, y es terrible esto porque son carencias en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos tener carencia de muchas cosas. No está mal tener carencias. El problema es quedarte ahí estacionado. Ujú. Imagínense ustedes que yo les diga, ¿saben qué, hermano? Pues ya no puedo seguir la clase porque son las 8:01 y yo no puedo estar 1 hora sin chupón. Sí, mano, pero usted debió haber dejado el chupón al año, ¿verdad? Pero hay gente que sigue con carencias de nuestra niñez y estamos ahí con esa carencia y bueno, esto es terrible porque todas las adicciones tienen un problema tremendo, todas las adicciones. Por eso yo le he contado este testimonio aquí de un sobrino que le decía a mi hermana, pues tú tienes la misma calidad de adicción que yo porque tú tomas café. Le decía yo a mi hermana, no, no puede decirnos eso este muchacho, porque yo no ando asaltando Oxxos ni viejitos por un café, ¿verdad? Yo si no tengo café un mes, ahora que estuve enfermo, ustedes me vieron enfermito de la presión en febrero de este 24, me dijeron para medir bien su presión todo este mes no toma café, no me pasó nada, sí me dolía la cabeza, sí tenía ganas, pero no era algo que andaba yo en la calle con una navaja diciendo, dame tu dinero para tomarme un café, aunque sea aquí de estos malísimos del Oxxo, ¿verdad? No, estaba yo
con la tranquilidad de que no es algo que no pueda superar y que puedo crecer en ese sentido. ¿No? Puedo crecer. Así que podemos crecer. Adelante, Perdón, Daniel. pastor. Adelante. Adelante. Dijo usted, ¿todas las adicciones tienen qué? Todas las adicciones, eso es importante, qué bueno que lo preguntas. Todas las adicciones tienen un proceso o dentro de ellas un ancla que las ata al pasado. Ujú. Explicándolo más, ¿no? Es decir, cualquier adicción tiene que ver con algo que se llama dependencia. Ujú. Todas las adicciones tienen raíz en dependencia. Es decir, Ok, pastor, entonces necesito preguntarle algo personal, claro, permítame. claro, Por dependencia, ¿verdad? claro. Y no son fáciles, mientras estás escribiendo, no son fáciles de superar. No porque yo no tenga la adicción al tabaco voy a criticar a un hermano que tenga esta adicción. Son muy difíciles de superar, porque muchas de esas adicciones pueden ser emocionales o pueden ser también químicas, ¿no? En el cerebro. Adelante, Dani, con la pregunta. Emocionales y químicas, ¿verdad? Sí, sí, por ejemplo, el tabaco, ¿no? La nicotina, Ah, la cafeína, que es una adicción, es una cuestión química, ¿verdad? o las pastillas que dan para tratar situaciones como ansiodepresión y todo eso. Sí, sí, por eso tenemos que estar medicados. Yo ahora que tuve problema, me dijeron parte de su problema de la presión alta y le vamos a dar estas pastillas, pero no las tomen más de 3 meses. Sí, Pastor, pasiflora, con esa dormía toda la noche, ¿verdad? Pero no ah, me iba a ser adicto a eso, porque no tengo ya, ese anclaje ni emocional ni químico. El doctor ah, había medido la cardióloga había medido que eso me iba a servir durante 3 meses y que no me iba a causar adicción. Por eso era una receta controlada para 3 meses y no me la van a vender después. Si yo la consigo por ahí y quiero seguirlo tomando, pues ya es una adicción que puede ser por una adicción química por una adicción emocional. Pero adelante de la pregunta. sí. Mire, lo que pasa es muy, muy simple. Eh, Hace unos años que estuve en un ministerio de intercesión, Ujú, entre lo que estuve orando y pidiéndole mucho a Dios y todo eso, me llevó en un pensamiento a ir al lugar donde viví cuando era una niña muy pequeña, desde que nací, digamos que no nací en ese lugar, sino en un sanatorio, pero de ahí me llevaron a ese lugar y ahí viví hasta los 7 años de vida. Entonces, en ese entonces yo tuve ese sentir y de ir a hacerlo y hacer una oración y unas renuncias ahí a ese lugar, pero yo no quería ir sola y yo tenía una compañera de oración. Y la compañera de oración, en vez de darme una respuesta a mí, fue y lo comentó con quien nos coordinaba y la que nos coordinaba dijo que no, que eso era como, ¿para qué? Como estarle dando mucha importancia al diablo y todo lo que había hecho a mi vida. Bueno, dije, bueno, ok, pasó el tiempo. Hasta la semana pasada en la cual, sin pensarlo, vino una pastora de Estados Unidos, que somos amigas por la gracia de Dios. Bueno, ella está conmigo en unos asuntos de Cristo para las Naciones. Y ujú, entonces me dijo que fuéramos al centro, ella le gusta mucho comprar por allá, por una zona en el centro, y le ujú. dije, sí, dice, y vamos a comer, y todo, le decía, adelante, pastora. Y fuimos, y resulta que llegamos a un lugar donde a la cuadra y media estaba el lugar donde yo viví todo ese tiempo. Entonces yo, como traía una situación de vías urinarias, yo dije, tengo que ir al baño y me tuve que meter en un mercado donde cuando era chiquita, ahí yo cruzaba para la primaria, una señora nos cruzaban para allí, nos llevaba a la iglesia de San Sebastián a que Ah, ensayábamos para pastorelas, cosas así, ah, ¿no? ya. Entonces tuve que pasar por esa parte de mi niñez, Mm, pero resulta que el baño estaba casi enfrente de la entrada de donde ah, debió, de donde estaba el lugar donde yo vivía. ya. Entonces yo llego y empiezo a pensar y empiezo a caminar hacia allá y digo, por aquí debe haber sido el puesto de doña Malenita que nos llevaba eso. Mm, Y yo empecé a tener el sentir de darle gracias a Dios por esa mujer que nos llevaba eso
y me hacía salirme de mi soledad, de mis angustias, de una mamita que tenía que salir a trabajar y nos dejaba encerradas en un lugar lúgubre, se me hacía enorme mm, y pero a la vez empecé a renunciar a todas esas prácticas idolátricas, religiosas que me habían enseñado, porque aunque me servían de un modo, me habían enseñado otras cosas que no estaban bien. Cuando salgo del baño, yo tenía dos opciones. Una, regresarme o ir al exactamente el número, y en ese momento me vino el recuerdo. Rodríguez Puebla 21, Interior 31. Y dije, no. Caminé y busqué y literalmente llegué al 23, paso el corredor y llego al 21, entonces al 19 y dije, no me voy a hacer tonta, este es el 21. Entonces, cuando yo estuve ahí, enfrente ya no es una vecindad, ya es un lugar de mucha venta, de mucha, mm, hay mucha venta, es una plaza comercial mm. con, venden mucha ropa y calzado y Ya, muchos ya. accesorios, muchas cosas. Entonces yo cuando estuve ahí, yo miré, pero yo miraba un lugar lleno de luz, lleno de algarabía, lleno de negociaciones, de gente, de así, mucha vida. Pero eso lo veía en mis ojos, pero mi mente miraba esos dos enormes patios de una vecindad oscura, gris, lúgubre, donde padecí soledad, donde padecí miedos, terrores, donde mi mamacita pues me aplicaba unas disciplinas que me hacían meterme hasta lo más recóndito de debajo de la cama, ¿cómo se llama? Donde yo nada más estaba esperando que se distrajera 3 años para botar el candado y salirme corriendo y irme a la casa de mi tía, que era un taller de costura y estaba toda la gente ahí, me hacía fiestas y todo eso, ¿no? Ya vino la nena, ¿no? Entonces, yo estaba recordando Ya. ese lugar lúgubre. O sea, aquí yo miraba un lugar lleno de luz y de algarabía, ¿no? Y comercio y entrada y salida de dinero, todo eso. Pero aquí yo miraba ese lugar de antaño, de hace 50 y tantos años. Y entonces yo conozco esa voz dentro de mí, que no es una voz, pero es algo que me habla con mucha ternura y muy bonito. Y me dijo, ¿qué ves? No es la primera vez que me lo dice. Ujú. Entonces volví en sí y le dije mucha ternura, le dije mucha luz, algarabía, vida, Ya, prosperidad. Yo de ya. eso fue lo que contesté. Y en ese momento, pastor, me vino el recuerdo. Así, eso mismo que me dijo que ves, Isaías 23 al final, los dos últimos versículos. Y esos dos últimos versículos, pastor, Ujú. dicen así. Ay, perdón que le estoy quitando el tiempo, pero dice, y acontecería que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagradas a Jehová, no se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para los que coman, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Bueno, ya ahí yo meterme para recorrer como si pisara los pasos, pero ahora ya con el Señor, Claro. pero no pude. Entonces ya me regresé a donde tenía que alcanzar otra vez a la pastora, pero cuando yo regresé aquí como esa de las 3 de la mañana, no regresé a esa hora, pero como no duermo a buenas horas en las noches, como a las 3 de la mañana que yo estaba orando, yo empecé a declarar, o sea, a soltar y a bendecir a Dios por esos días de soledad y todo eso, y le decía, pero yo pensando como que estaba caminando por ahí por donde no me atrevía a caminar físicamente. Claro. Y lo entregué todo, lo confesé, le di perdón por lo que
No entendí a esa edad, pero lo entregué todo eso, pastor. ¿Por Ok, qué lo digo? Porque usted tocó el punto ujú, de las adicciones de la niñez. sí. Ahora, dice aquí que tenemos que discutir, y esto ya es como líderes, es importante, me retomo el tema porque es importante, dice, debemos la discusión para poder crecer, dice, cuando estamos seleccionando líderes, y hace una pregunta que es interesante. ¿Cómo podemos asegurarnos de que reúnan las condiciones bíblicas? Es decir, no es un checklist. A ver, marido de una sola mujer, sí, nomás está casado una vez, ¿verdad? Que gobierne en su casa, sí, está. Ay, no es un checklist. Esto es importante decirlo. Yo constantemente lo digo en la reunión de nuestros pastores. Todos los que estamos aquí, les digo, hermanos, cuando llegamos al ministerio no llegamos con la lista completa. La lista está para que trabajemos en ella. ¿Se entiende esto? No llegamos con, que digo, si hubiera alguien ahí que llegó, que bien, que excelente pastor es, pero no, todos llegamos con déficit en nuestra lista para ser pastores. Entonces, esta pregunta es importante. ¿Cuáles son las más difíciles de medir? Pues, híjole, hay cosas tan difíciles como la vida personal. Fíjense ustedes cómo aquí en lo que ya no leímos, ¿verdad? Pero con esto iba a terminar. Dice aquí en Timoteo 3, estuvimos leyendo, en 1 Timoteo, dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y aquí es donde digo, no neófito, no eh, sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Vea, envanecerse, ¿cómo podemos medir esto? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Esta es la parte importante. Es decir, no solamente en la iglesia, también de los de afuera. ¿Y cómo podemos medir? ¿Cómo podíamos? ¿Cuáles son más difíciles de medir? Pues creo que las más difíciles de medir es cuando digamos en una conferencia de pastores, hermanos, pues hay que predir el estado financiero del pastor, hay que ver si tiene problemas en el buró de crédito. Creo que nadie va a llegar a esto, pero sí podemos llegar a un momento cuando decía, a ver, pues dentro, como en nuestros exámenes, donde pido un trabajo, ¿verdad? Me dicen, a ver, ¿quiénes son sus vecinos de referencias? Podemos hablar con su vecino, decir, a ver, el hermano que dice que es pastor, qué tan buen vecino es, ¿verdad? Entonces, no sé, todo esto, ¿cómo lo podemos medir? ¿Cuáles son los más difíciles? Híjole, pues las más difíciles tienen que ver con nuestra vida relacional con las otras personas, con los de afuera. Creo que esas son las más difíciles de medir. El porcentaje de tiempo que pasamos en la iglesia son fáciles. Eh, ¿Qué le ayudaría a ser aún más efectivo como líder? Pues todos estos cuatro momentos que vimos. Y hermanos, este es el tiempo, me pasé un poquito, pero este es el tiempo donde estos aspectos empiezan a ser personales.